Vamos a revisar un titular. Una noticia que ha dado mucho que hablar. Mire, por favor. Chileno es acusado de robar a secretaria de seguridad en Washington. Ahora, hizo todo mal, de partida porque ya estamos hablando de un delito, pero eligió a la peor persona, porque resulta que esto, José María, ¿para qué estamos con cosas? Te lo voy a plantear, pero vamos a ir desmenuzando el tema. Nos puede repercutir a todos. ¿Qué pasa con la visa waiver? Aquí probablemente el tema se ponga sobre la mesa. Están rifando números para que nos quiten la visa waiver. La estamos comprando todo. Pero hay que ser muy carajalo. No me ayude tanto, amigo. Claro. Buenos días, José María. ¿Cómo están? Buen día. Con un poco de vergüenza. Hoy día despertamos acá en Estados Unidos por los titulares, por lo que están informando las cadenas de televisión. Pero quiero ir un paso más atrás. Hagámosle doble clic a la noticia. Porque en estricto rigor, este señor, que se llama, tengo acá el dato completo, me lo acaban de mandar, Mario Bustamante Leiva, tiene 49 años, es un lanza internacional. Y cuando les digo un lanza internacional, no es alguien que vino a Estados Unidos a robar porque estaba fácil robar acá. Es alguien que cumplió condena en el Reino Unido, en Inglaterra, por hacer exactamente lo mismo. Estuvo 3 años y un día preso en el Reino Unido, el año 2014, por ser un lanza internacional. Porque acordémonos que hace una década en Estados Unidos no se hablaba de los lanzas chilenos, donde nos hablaban de los lanzas chilenos era en Europa. Y estábamos todos con vergüenza porque estaba yéndose gente a robar a Europa, ¿no es cierto? Bueno, este señor, delincuente profesional, estuvo en Europa, cayó preso en Europa y cumplió condena en Europa, en Inglaterra. ¿Qué ocurrió después? Se vino a Estados Unidos, no tenemos la fecha de ingreso exacta porque no entró con visa waiver y no entró por un aeropuerto. Cruzó la frontera sur. Esa es la información que hemos podido recopilar. ¿Por qué no entró con visa waiver? Porque acuérdense que Inglaterra también está en el programa Visa Waiver y seguramente si él pedía la Visa Waiver, automáticamente iba a saltar la condena y por tanto el sistema le iba a rechazar la Visa Waiver. Oye, menos Entonces, mal. Él ingresó por la frontera sur, seguramente a través de un coyote, y entró a Estados Unidos como muchos chilenos delincuentes que ya fueron expulsados y que a lo mejor originalmente entraron con Visa Waiver, hoy están volviendo a cruzar. Les doy un dato estremecedor. El número de chilenos que cruzaba la frontera sur de Estados Unidos y que se encontraba con un oficial de migraciones hasta el año 2021 era en promedio 197 al año, que decían ser chilenos. Muchas veces no son chilenos, pero se autoidentifican, porque la primera entrevista es una entrevista donde el oficial no tiene ningún documento a mano, le pone un cuestionario a esta persona que ha detenido y esta persona puede decir yo vengo de Chile o puede mostrar su cédula de identidad si es que residía en Chile pero no es ciudadano. Entonces eran 197. El año 2022 y 2023 cruzaron la frontera sur más de 3.500 personas que se identificaron como chilenos, lo que representa un crecimiento del 1.400%, y Chile es uno de los 10 países de donde más han crecido proporcionalmente el ingreso a través de la frontera sur de Estados Unidos. Oye, pero espérame una cosa. Tiene que preocupar. Eso, o sea, a ver. Es difícil digerir todas las cifras que nos estáis entregando porque nosotros somos todavía receptores de migrantes. No somos un país migrante. O sea, siempre va a haber gente que migra, independiente del país, digamos. Pero me refiero a que no tenemos una oleada de gente que quiere entrar a Estados Unidos a la mala. ¿Cómo se explica eso? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Es que esa primera entrevista, que es la entrevista, el apprehension interview, que lo hace cualquier oficial fronterizo, ¿ok? Es con una persona que muchas veces cruza la frontera sin documentación. Entonces es una entrevista de autodeterminación. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que muchos haitianos o venezolanos que recibieron en Chile y obtuvieron su cédula de identidad chilena se declaran en esa entrevista chilenos sin tener necesariamente la nacionalidad, mostrando su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque en el caso que los deporten, ellos dicen que me deporten a Chile, que no me deporten a Venezuela, o me deporten a Venezuela, ¿no es cierto? Oye, pero espérame una cosa.
José María, ya, es una jugada, digamos, Estratégica. astuta y estratégica. Ahora, este señor que se le ocurrió robar ni más ni menos que a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, este señor, capaz que si está ilegal, capaz que termina en la cárcel de Bukele. Este señor probablemente va a terminar en la cárcel de Bukele. Y aquí, no te puedo segundo creer. doble clic a esta historia. Ya les conté cómo están entrando los lanzas chilenos. Claro. Que ya no les dan la Espérate, visa. es que José María, lo que pasa es que, porque alguno puede decir, ¡ay, pero es que no cometió un crimen, esto es un robo! Pero es que le robó a la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Es un robo. ¿Cómo Es un fue el robo? Es un robo. ¿Es un robo o un hurto? Es un robo. Es un hurto. Es un Criminal. robo por sorpresa acá en Chile. Fue un robo por Cristino sorpresa. es la sheriff del gobierno de Donald Trump. De hecho, ella hace sus pautas de prensa con sombrero cowboy cuando hace temas de inmigración. Wow. Es ella y no otra persona la que canceló el TPS, que era el estatus de protección temporal, para más de 530.000 venezolanos, salvadoreños, nicaragüenses que vivían en Estados Unidos, y al final la Corte Suprema lo terminó revocando, pero ella fue. Es ella la que terminó el parol humanitario, donde entre otros estaban los cubanos que venían arrancando de la dictadura. También terminó en la Corte Suprema. Es ella la que entrega los antecedentes de las personas deportadas a la cárcel de Bukele. Es ella la que le pone dientes, en resumen, a la frontera de Estados Unidos y persigue a los inmigrantes ilegales en El Estados colmo Unidos. de los colmos. Había una persona a la que un No había que chileno hacerle eso. no tenía que robarle era a Cristina. Pero Oye, no pero ve la espera, noticia. Porque además ¿Y cómo fue el robo? No la ve. ¿Cómo fue el robo? Ella estaba comiendo el lunes 20 de abril aquí en Washington, D.C. Tenía una cartera Gucci donde además tenía dinero en efectivo adentro. Hay distintas versiones. Uno hablaban que tenía Mucha $3.000, otros plata. dicen que andaba aportando $30.000 en su cartera. Pero esa cartera, mientras estaba con su familia teniendo una comida, un buen lanza chileno se tiene que haber fijado en la cartera, agarra la cartera y sale corriendo con la cartera. ¿Cuál es el problema? Para él, bueno, para todos nosotros, ¿no es cierto? Que en Estados Unidos hay muchísimas cámaras. Uno puede seguir el trazo de una persona solamente viendo las cámaras Como de un reality. tránsito. Hay también muchas leyes que permiten acceder rápidamente a las cámaras de los locales comerciales. Entonces el tipo lo siguieron y el sábado lo detuvieron. ¿Sabes qué pasa, José María? Cuando tú además nos describes cómo ella hace sus puntos de prensa, ella es la sheriff, preocupada de la seguridad, además ha tomado varias medidas, es bochornoso para ella. Hay una ¿Y cómo? canción muy buena que me contaba, que la cantaba... Eso me pasa. Eso me pasa, Eso me pasa. Repite conmigo. Me decía mi mamá, cuando yo me mandaba un condoro, me decía, repite conmigo, mi amor. Es que tiene, mira, ¿sabes qué pasa? Es que él arriesga irse a la cárcel de Bukele porque no se las va a llevar peladas. No, no se le vaya a pelar. Porque lo hizo y además por eso yo digo que para ella también debió haber sido muy bochornoso ser víctima de la delincuencia. Debe estar Ella con para una la- rabia. y O para sea, la quien no seguridad tenía que hacerle nacional. eso fue precisamente la persona equivocada. Fue justo la única persona, bueno, para que hablar el presidente, pero la seguridad además con la que cuenta ella, Sí. o sea, fue la única persona a la que no le podía robar. De hecho, ¿quieres que te cuente algo? El gobierno intentó mantener el robo el lunes bien bajo perfil. Sí, pues sí, es Porque bochornoso. esto se supo. Salió en algunos cables informativos de que ella había sido víctima. ¿Por qué? Porque la policía acá, cada vez que hay una denuncia, como en Chile, le manda esto a las mesas de asignaciones de los canales de los principales delitos que se cometen en el día en Washington, D.C. Claro. Entonces a los medios les llegó que había habido un robo y cuando se identifica a la víctima, aparece la ministra de Seguridad Nacional. Claro. Pero la Casa Blanca le bajó el perfil porque era como el colmo de los colmos, Claro, ¿no? porque si La le pasa a sheriff ella, ¿qué del llama al país resto? estaba sufriendo un robo. Pero a lo que sí le dieron bombo y platillo fue a cuando lo capturan. Claro. ¿Cierto? Porque tiene que ver, ahí cambia el discurso, es miren lo eficiente que somos en 5 días. ¿Y cómo lo presentan? No lo presentan como un criminal en serie, ¿ok? Casi como cuando se habla de los homicidas, se habla de criminal serial, que es especialista en robos, en particular en lanzazos, ¿no es cierto?
y que eventualmente sería miembro de una amplia red de ladrones chilenos en el noreste de los Estados Unidos. Ya, entonces ¿Ok? hay que, José María, este compadre está frito. Y sus No. compañeros Está también, frito, porque seguramente van a tirar porque- el hilo. Claro, ¿no? Sí. Y seguramente van a tirar el hilo porque está frito, va a terminar en la cárcel de El Salvador, en la Ya, cárcel de ya, Bukele. pero- ¿Sabes por qué? Te voy a decir, porque esto también le sirve al gobierno de Estados Unidos para el relato. O sea, decir que él Claro. pertenece a una banda criminal, padre, es igual que una vara. Pero Repe, lo tienen Sí. que. Pero es Ah. que Repe lo tienen que decir. Por lo que decía Pri, esto es un bochorno para una de las principales autoridades de Estados Unidos que se encarga de la seguridad, que le roben la cartera. Es un bochorno. ¿Dónde estaban los escoltas? ¿Dónde estaba la seguridad? La seguridad ¿Ella de que él. deja la cartera en cualquier lugar? No Claudio, sé. Es una pregunta ¿te cuento ingenua. algo? Es que, miren, y aquí vamos, porque ustedes comprenderán que desde el sábado hasta ahora, la poca gente que me sigue en Instagram, pero que sabe que trabajo acá, me ha bombardeado en preguntas de ¿y la visa waiver? ¿Y la visa waiver? ¿No es cierto? Como que es que lo que todo el mundo quiere pensamos saber lo es mismo. qué va a pasar con la visa waiver. Pues bien, nosotros en este canal hemos sido súper cautelosos. Cada vez que ha explotado un tema, siempre hemos dicho la visa waiver tiene una ley, tiene un marco regulatorio, tiene periodos establecidos para su evaluación. Estamos a puertas de entrar a un periodo de evaluación el segundo semestre de este año. Y siempre se ha manejado entre la Cancillería y el Departamento de Estado con la colaboración de los Ministerios de Interior o de Seguridad de cada uno de los países. Porque la ley que define el tema de visas es una ley en el fondo de extranjería, de asuntos internacionales y el Departamento de Estado. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora Kristi Noem, a pesar de mucha presión de algunos congresistas estadounidenses, se había mantenido muy silente respecto al programa Visa Waiver de Chile y había sido muy respetuosa de las relaciones que se estaban llevando entre la Cancillería y el Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque Chile es el mayor proveedor de inteligencia a organizaciones de crimen organizado como el Tren de Aragua para el FBI y el Departamento de Homeland Security. Mira. Entonces era preferible bajarle el perfil a este cuento y seguir esto en una negociación paralela fuera del escarnio de la opinión pública. ¿Cuál es el problema ahora? Que ahora la víctima es ella, que ahora la que el lunes había quedado mal es ella, y ella es muy poderosa dentro del gabinete de Donald Trump. O sea, ella sí podría hacer que yo ya no me sienta tan seguro cubriendo este tema cuando yo les decía, vienen las fechas, vienen los plazos, aquí hay un protocolo. Ella sí podría reconfigurar el tablero, ella sí podría influir directamente en Marco Rubio, sí podría influir directamente en Donald Trump, Claro. y sí eventualmente se podría precipitar una decisión respecto al visa. Es que todo lo que tú estás diciendo también refuerza el tema de que este señor va a terminar en la cárcel de Bukele. ¿Tenemos alguna foto de la cárcel de Bukele? Si se la pueden buscar arriba. Un Pues, ¿sabes lo que videíto. pasa? Es que ¿por qué te lo digo? Porque si este señor lo mandan a la cárcel de Bukele, es una potente señal para todo aquel que quiera ir a Estados Unidos a hacer de lanza. Hacer maldades. ¿Ah? Y Ahora, ojo, mira, Repe, perdón, estaba viendo las imágenes en apoyo. Una del reel que estamos poniendo al aire es precisamente de Kristi Noem en la cárcel de Bukele. Si en producción entran al Departamento de Homeland Security, está el video de ella recorriendo la cárcel de Bukele Claro. y grabando un video para Estados Unidos con los presos uniformados y armados detrás de ella en la reja. Claro. Es bien impresionante ese video. mira, A ver. a esto se arriesga este señor. Acá tienen todas estas personas, muchos militares y personal de seguridad. ¿Sabes cómo? Con la cara tapada. Sí, fíjate tú. cubierta. Ahí alguien ya inventó la rueda ya. Sí. Y estas son las celdas. Las celdas que son como para... No me acuerdo exactamente, pero N, así como 60 gallos. No tienen colchonetas. No tiene colchoneta. Mira, ahí Tiene- se alcanza a ver que no tiene colchoneta. No tienen colchonetas, no tienen colchonetas. Son como de 4 pisos. Acá hay Sí. un excusado abierto. O sea, si tú tenés que hacer tus necesidades, las tenés que hacer delante de todos. Las de todo. Bien Y indigno. tienen, ¿cómo se llama? Unos lavamanos ahí con agua. ¿Y cómo se llama? Repe. Eso sería todo. Y ni una revista, ni Incomunicados, un diario, ni un ni celular. una tele, ni una radio, nada. ¿Y sabes qué es peor, Repe? Que Nada. hay algo peor. Que no tienen para cuándo salir si además a ellos los privan de un debido proceso. O sea, ¿tú crees que tienen conversaciones con abogados para ver cuándo salen? No pueden Nada. usar celular. Ahí, yo creo. Pri, lo que quería agregarles es que a propósito de la discusión que estamos teniendo en Chile,
Ese es un modelo de cárceles donde la misma habitación la comparten 60 presos, que es algo que en Chile no funcionaría. O sea, los que dicen que el modelo de Bukele es lo que hay que aplicar en Chile, toda la experiencia internacional te dice que para el tipo de crimen que tiene Chile, que es un crimen organizado, el modelo Bukele no sirve. Porque tú no puedes tener a 60 tipos para que sigan organizando sus travesuras adentro de la misma celda, ¿no es cierto? O sea, lo que tú tienes que hacer con el modelo chileno es aislar al líder solo y separarlos a todos. El modelo Bukele no contempla eso. ¿Por qué? Porque, y esto está muy bien investigado por el Faro y por otros medios de comunicación, Bukele negoció con las maras. Las maras desmovilizaron a sus soldados. Pero hoy en día nosotros le hemos podido seguir el rastro a líderes de las maras que están viviendo en México, en Estados Unidos, y que básicamente lo que hicieron fue entregar a sus pelados, ¿no? Claro. No, los líderes de las maras que persiguió Bukele no están en el CECOT. Esto fue producto también de una negociación política. Entonces, ojo cuando en Chile nos encandilamos con el tema de la cárcel de Bukele, porque si tú le preguntas a un especializado en crimen organizado, te va a decir, esa cárcel para el tipo de delitos que tiene Chile y para cómo las organizaciones siguen armando sus nexos hacia afuera, no sirve. Pero, José María, si en el fondo, más allá de que puede ser, o sea, yo no tengo antecedentes al respecto, pero yo imagino que tú sí los tienes porque investigas harto sobre el crimen organizado. Lo que sí uno ve y lo que se le celebra a esta cárcel es que efectivamente estos tipos están aislados, independientes si son los cabecillas, no son los cabecillas. Están aislados, no tienen acceso a nada, tienen raciones de comida lo justo y necesario, o sea, es un castigo. Eso es lo que ¿cómo se llama? Hay algunos que tienen como 20 asesinatos a su haber, 30 asesinatos a su haber con toda facilidad. Aquí está súper buena la que me pusieron recién. ¡Au! Se me cayó esto, pero ya lo recuperé. Acá está, pues. Esta es la forma. Todos uniformados, con la misma ropa. No hay cocinilla, no hay no tienen una frase especial, no hay una tele, no hay ningún privilegio, nada. Acá se entra a cumplir pena. O sea, ese es el modelo de cárcel que asusta. ¿Por qué lo digo? Disculpa, Pri, solamente voy a terminar la idea. ¿Por qué lo digo? Porque acá muchas y es sabido, ¿no es cierto? Los chiquillos, cuando caen presos, muchas veces no es tan terrible, se encuentran con los amigos adentro, tienen acceso, ya sabemos, gracias a los pelotazos, tienen acceso a drogas, tienen acceso a copetas, celulares, una cocinilla para cocinar especial. O sea, la verdad que más allá de que estar privado de libertad, evidentemente es un castigo, tampoco lo pasan tan mal. En cambio, el modelo de cárcel de Nayib Bukele, por ejemplo, si este chileno se va para allá, lo va a pasar pésimo. A eso quería ya llegar. Lo va a pasar pésimo y esta cárcel sin duda comunicacionalmente mete mucho miedo. Mi punto era simplemente que creo que en Chile hay mejores soluciones como la italiana o como las cárceles de alta seguridad de Estados Unidos, porque ustedes recién, yo estaba viendo toda la mañana el matinal, ¿no? Ustedes recién estaban hablando de cómo en las cárceles es imposible cortar la señal de celulares. Los tipos vienen además y tú les dices que les va a cortar la señal y anuncian que se van a amotinar. Y que además en el barrio donde está la cárcel, porque somos tan brillantes en Chile que se nos ocurre tener cárceles en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? En el barrio donde está la cárcel va a quedar la tendalá afuera. Entonces, desde el ministro de Justicia y Seguridad para abajo, todos timoratos, oye, no les vayamos a cortar por favor la señal a los angelitos, porque si le cortamos la señal a los angelitos va a quedar Samba y Canuta, ¿no es cierto? En el cuadrante ahí de Avenida Pedro Aguirre Cerda en Santiago 1 y en los tribunales de justicia. Pero quieren construir eso. Es que eso es evidentemente lo que a mí me produce en Chile el temor de que un modelo donde tú tengas 60 pelados adentro de una misma celda no funcionaría necesariamente. O sea, en Chile nosotros estamos un paso antes. Tenemos que desarticular el crimen organizado. Y para desarticularlo tenéis que agarrar a los cabecillas y tenerlos 23 horas confinados con una hora que pueden salir a mirar el sol acompañados siempre de un gendarme en un patio propio. Evidentemente todas las realidades son distintas. Por ejemplo, allá a Nayib Bukele le simplificaron mucho también la tarea los propios pandilleros. O sea, el compadre que tenía tatuado MS3, claro, MS13, para adentro nomás. No le preguntaban ni el nombre. Porque se tatúan con la pandilla a la que pertenecen. Acá no es así. O no es lo habitual, digamos, no es tan identificado. Entonces,
Claro, sí, el modelo italiano, esto de aislar a los cabecillas de las mafias, de los grupos del crimen organizado, como se está haciendo hoy día en la cárcel de alta seguridad en Santiago 1, que también se tiraron a motinar. Pero ¿cómo se llama? Ese modelo de cárcel, más allá de que sea bueno o no sea bueno para nosotros, y yo creo que hay muchas cosas que sacar, muchas. Evidentemente es un desincentivo para el delito. Eso es así. O sea, la cárcel tiene que constituir un desincentivo. No puede ser... Me voy a la playa. Me voy a Canadá. Pero una si pasada. hablan así Es de como una irse a la hoy día la cárcel... cárcel es una pasada. Una pasada. Pero Una si pasada. imagínate que ellos hablan de ir a la cárcel e ir a la playa. Es una mini vacación, po. Sí, tienen hasta liga de fútbol adentro. Sí. Pero si piensen que los tipos se dan el derecho de transmitir en vivo por Instagram Sí. o por TikTok Hacer desde live. adentro de la cárcel. Y tienen fans además, que son seguramente los miembros de su organización o gente en el barrio, ¿no es cierto? Que lamentablemente se ha ido compenetrando interculturalmente con esta cultura delictual. Claro. Se reúne Y con los su comunidad. tipos están muertos de la risa dentro de la cárcel. Ayer veía, por ejemplo, no era en Chile, pero en Argentina, unos tipos que desde adentro de la cárcel mostraban la cuenta bancaria con millones de pesos de los negocios que seguían haciendo desde dentro de la cárcel. Bueno, en Chile es lo mismo. Pero ¿sabes? En La Chile semana nosotros pasada un gallo estamos pagó viendo lo 500 millones, José María, desde adentro. Le estaban pidiendo 1000. Oye, Repe, a un familiar mío le entraron a robar hace 2 años atrás en Chile, en uno de sus negocios, y la PDI esa misma noche dio con el ladrón. Y al día siguiente el ladrón en Facebook estaba vanagloriándose, porque yo me encargué además que se supiera quién era, y como periodista tiré la información por Twitter y por otros lados, estaba vanagloriándose de todo lo que alumbró y lo famoso que se hizo con el robo. Y eso lo escribió en Facebook e Instagram desde adentro de la cárcel, cuando ya había pasado por control de detención. O sea, ese es el tipo de cultura penitenciaria que tenemos en Chile, donde el tipo cree que mientras más alumbrado se vaya para adentro, porque como sabe que adentro va a poder seguir haciendo lo mismo, más famoso se hace y más prestigio gana como Obvio. delincuente. Poder e Entonces, influencia. Perdón, pero en la cueca ustedes saben en qué condición. Ahora, pelota. espérate, es que es importante saber el prontuario de este sujeto que le roba a la secretaria de Estado de Seguridad de Estados Unidos. Porque resulta que ya en Londres había cumplido una condena por lo mismo. Entiendo que fueron 12 meses en el que estuvo encerrado por robo de cartera, joyas, qué sé yo. Pero eso no fue un desincentivo, se cambió de continente, se fue a Estados Unidos a hacer exactamente lo mismo. Su condena original, PRI, era por 3 años y 1 día. Él efectivamente se liberó de manera remitida porque fue expulsado desde el Reino Unido y fue expulsado a Chile. Ojo, o sea, aquí estamos frente a una persona que vuelve a Estados Unidos habiendo sido expulsado hacia Chile y de Chile vuelve a salir para Oye, pero irse como un mono a porfiado. los Estados Unidos. Lo bueno, dentro de todo lo malo, es que entró sin visa waiver, ¿no es cierto? O sea, Sí. No, claro, él ya. no utilizó la Menos visa waiver mal. para entrar a los Estados Unidos. No hizo mal uso de aquello Sí. por lo que el 99,9% de los chilenos hacen Sí. buen uso, que es una visa para irse y para volver a Chile y para ir Sí. de vacaciones nomás. Pero entró por la frontera sur y ahí una alarma, pues. Porque si ya tenemos lanzas chilenos que están siendo expulsados a Estados Unidos y lo que queremos es que no vuelvan a Estados Unidos a delinquir y que ojalá en Chile cumplan condenas, bueno, en Chile tendremos que tomar los detenidos cuando lleguen a Chile y son expulsados. ¿Cómo es posible que los lanzas que están siendo expulsados de manera administrativa de Estados Unidos hacia Chile No llegan. estén de vuelta en Estados Unidos 6 meses después porque allá quedaron libres y están entrando por la frontera sur? Y eso es algo que está ocurriendo. Yo lo he hablado con las autoridades de acá. Hoy en día ya no es la primera ola de lanzas que han ido cayendo y estas bandas que le robaban a los famosos. Esos tipos o están presos o fueron expulsados a Chile. Esos tipos están volviendo a entrar a Estados Unidos ahora de manera ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos. Y ahora cuando vemos chilenos detenidos, ya no vemos chilenos que entraron originalmente utilizando el visa waiver, estamos viendo chilenos que habían sido expulsados y han reingresado. Y eso es muy preocupante porque quiere decir que en Chile quien esté recibiendo a estos pajaritos no está persiguiéndolos básicamente o no está corroborándose de que ellos cumplan algún tipo de condena o que queden vigilados. Sí, ¿qué pasa con eso, Claudio? Nosotros recibimos delincuentes que está en pleno cumplimiento de condena, es expulsado y que es el medio premio llegar a Chile. Pero, a ver, sinceramente, le hago la ¿Premio pregunta a o castigo? todos. Cuando llega esa persona expulsada del extranjero, ¿ustedes creen que llega con alguna medida de seguridad o seguimiento acá a Chile? ¿Creen ustedes, sinceramente?
Con ninguna. Con ninguna. Va a llegar con una anotación en la PDI, en que la PDI le va a decir, ya necesito que usted fije su domicilio, etcétera. Seguramente lo van a llamar de gendarmería, nunca lo llaman. Por lo tanto, esa persona, para todo lo efecto, en términos prácticos, llegó de un viaje de turismo. Tal cual. Tal cual. Por lo tanto, si después quiso salir al extranjero, por Argentina, por ejemplo, quiso salir por el Paso a los Libertadores, ¿va a tener alguna limitación, algún tipo de orden de arraigo? No. Ninguno. ¿Es así, José María? Es así, pues, sobre todo además porque en muchos casos son expulsiones administrativas para los Estados Unidos. Entonces, como llegan con expulsión administrativa y no con expulsión judicial de Estados Unidos, en Chile no los toma el sistema judicial, sino que simplemente los recibe como chilenos que fueron expulsados administrativamente de otro país. Lo que es una torpeza. O sea, yo creo que nosotros deberíamos tener algún tipo de protocolo que establezca que toda persona, indistintamente las razones por las que fue expulsada de otro país, pase al menos una entrevista de interrogación en el aeropuerto para que un oficial de la PDI le pregunte qué ocurrió, pues, viejito. O sea, nosotros realmente creo que en Chile nos hace falta toda esa inteligencia y seguimiento. Porque, ojo, la otra alternativa es que este tipo que estaba robando acá en Estados Unidos y fue expulsado a Chile, estoy hablando de un tipo hipotético, llegue a Chile a robar también y le va a estar robando a nuestra gente. Entonces es preferible tenerlo bajo la lupa y hacerle seguimiento. Es que claro, y el seguimiento podría ser, no sé, no es que se vaya a la cárcel, pero al menos una pena remitida para saber que se mantiene en Chile o arraigo nacional. Pero es que no hay condena, y como no hay condena, hay una expulsión administrativa. Lo más que va a hacer la PDI lo va a anotar, lo va a dejar en un registro especial, pero no puede ni siquiera tener una orden de arraigo de salida. Pero he visto recursos de amparo presentados en la Corte aquí para personas que por un tema administrativo la PDI le ha impedido salir, a propósito que vienen expulsados, y lo han ganado. Y han podido salir del país. Porque no tienen ninguna medida judicial que impida la salida de Chile. No tienen. Te hago una pregunta poniéndome en el siguiente escenario, porque nosotros estamos suponiendo que podría llegar a la cárcel de Bukele. ¿Qué pasa si es expulsado y llega a Chile este mismo sujeto? Va a llegar en las mismas condiciones con una expulsión administrativa, no judicial. Aquí no hay un proceso judicial acá en Chile, no hay extradición ni activa ni pasiva, y por lo tanto va a llegar con una expulsión administrativa. Va a llegar y se le va a anotar en un registro de la PDI, pero en 2 meses más puede volver a salir por cualquier paso, incluso habilitado. No es necesario que se vaya por por paso un orden. habilitado, pues si eso es lo grave. Habilitado. Lo lógico es que estos gallos se toman un avión a México y de México después tratan de cruzar por abajo. Lo más probable. Claro. Y de hecho es probable, no hay que descartarlo, que el escenario que está dando la PRI sea real. A ver, Estados Unidos con Chile tienen muy buena relación. Saquémonos por un rato la cabeza que Boric es del Frente Amplio y que Trump... Hablemos de relaciones de Estado. Claro. Para Estados Unidos, Chile es un socio estratégico. El jueves pasado estuvo aquí el ministro de Hacienda reuniéndose con el viceministro de Finanzas. Chile ya está avanzando. En 4 o 5 meses vamos a tener arancel cero de nuevo con Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa estar con Chile en la buena, por múltiples razones. Desde un tema comercial, donde la balanza es a favor de Estados Unidos, hasta un tema delictivo. La inteligencia de la PDI es la más fidedigna dentro de todas las policías de Latinoamérica con las que Estados Unidos se puede relacionar para obtener información, y la Fiscalía chilena también. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estados Unidos, ¿a quién está mandando a la cárcel de Bukele? A los venezolanos porque no tiene relación con Maduro. A los colombianos porque tiene mala relación con Petro, ¿no es cierto? Pero si se trata de un chileno, a mí no me extrañaría que el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, esto es una teoría, le diga a ICE, que tiene que deportar a este caballero, oye, no, a este mándalo a Chile porque nosotros respetamos con Chile el Estado de Derecho y no vamos a pasar por encima de las organizaciones chilenas del Estado. Nosotros podríamos decir, no, por favor, mándenlo a El Salvador, pero la verdad es que no me extrañaría que Estados Unidos no se exponga a mandar un ciudadano chileno a una cárcel en un tercer país por el tipo de relación que Estados Unidos tiene con Chile. Claro. Ese es simplemente el punto. Entonces la probabilidad de que llegue a Chile, yo no la descartaría. Y solamente agrego un punto, José María, en que los tratados internacionales de derechos humanos acá en Chile sí tenemos organizaciones y sí tenemos agencias en el extranjero y también en Washington que tienen defensa de derechos humanos, y por lo tanto cualquiera de esas agencias podría tener o generar un ruido mayor para que se lo envíen a la cárcel Bukele. Yo creo que a esta altura del partido yo ya no sé qué querés que te diga. El señor Trump y su administración, cualquier cosa puede pasar. Yo entiendo tu punto, José María.
Pero Está bien, convengamos no. que acá... Repe. No le Estamos robó a haciendo cualquiera. hipótesis aquí, porque si hay algo Claro. que tiene de impredecible, tanto Christine Noem Claro, como oye,